Vamos a ver cómo resolver un ejercicio de punto óptimo de producción. Bien, tenemos una tabla donde nos piden que calculemos todos los costes que conocemos, el ingreso total y el beneficio. Nos dicen que completemos esta tabla teniendo en cuenta que se vende cada unidad a 30. Este precio nos va a hacer falta para calcular el ingreso. Vamos a empezar completando la tabla. El coste fijo sabemos que es el mismo para todas las unidades, por lo tanto iremos poniendo en cada unidad de producción el mismo coste fijo, que nos va a dar luego en la gráfica una línea recta. El coste total sabemos que es coste fijo más coste variable, por lo tanto iremos sumando en cada columna el coste fijo y el coste variable. Para calcular el coste medio, aplicamos la fórmula que ya sabemos, coste total entre el número de unidades, y vamos haciendo lo mismo con todas las unidades de producción. Igualmente para el coste marginal vamos a aplicar la fórmula que también sabemos, donde coste total sub 2 sería el coste total actual, coste total sub 1 sería el anterior, x sub 2 sería cantidad de producción actual y x sub 1 cantidad de producción anterior. En el primer caso, como no tenemos una cantidad anterior, pues la dejamos en blanco y el resto sí podemos ir calculando actual menos anterior continuamente. Para el ingreso total tenemos el precio de 30 que nos han dado y vamos multiplicando precio por cantidad. De esta forma averiguamos el ingreso total de cada una de las producciones que hay. Y por último, para el beneficio, aplicamos la fórmula que también conocemos, ingreso total menos coste total. Bien, y con esto tenemos completado el primer punto. Hemos completado la tabla, hemos averiguado todos los costes, el ingreso y el beneficio, y lo que vamos a hacer ahora es representarlo. Vamos a representarlo en una gráfica donde el eje Y va a ser para representar la cantidad de costes o cantidad de ingresos que tenemos y el eje X para representar la cantidad de producción que tenemos. Para hacer la escala de estos ejes, vamos a ver que en el eje X tenemos como cantidad máxima 80, por lo tanto ubicamos 80 y a partir de aquí dividimos y tenemos toda la escala, todas las medidas. Lo mismo para el eje Y, vamos a ver la cantidad máxima que hay en la tabla, la cantidad máxima son 2800, pues vamos a colocar 3000 y el resto lo vamos a dividir en partes iguales. Ahora que tenemos ya la escala hecha, vamos a representar el coste fijo. El coste fijo es 500, por lo tanto, como suena en línea recta, ya lo sabemos, tenemos el coste fijo representado. Para representar el ingreso total, vamos a ver qué cantidad es la máxima que hay, que sería 2400, y vamos a situar esta cantidad aquí, a 80, 2400. Sabemos que el ingreso siempre parte de cero, porque al hacer 0 unidades hay 0 ingresos, y lo unimos con este punto. Y para representar los costes totales, simplemente lo que hay que hacer es representar parejas de cantidad con coste total. Vamos situando esos puntos y sabemos que el coste total siempre parte del coste fijo, porque al hacer 0 unidades hay al menos un coste fijo, y unimos esos puntos y tenemos el coste total. Cuando representamos estas líneas nos aparecen dos puntos muertos, en este caso no tienen por qué aparecer dos, pero en este caso aparecen dos, y tendremos las zonas de pérdidas, que hay dos, y una zona de beneficios. Con esto tendremos el punto B resuelto. Y ahora nos piden comentar este gráfico. Bien, pues siempre que comentemos un gráfico hay que hacer dos cosas. Uno, describir y otro, interpretar. Entonces aquí describimos que hay una zona de pérdidas, en realidad hay dos zonas de pérdidas con dos puntos muertos, pero si nos centramos en la primera zona de pérdidas, vemos que se provoca porque los ingresos están por debajo de los costes y ahora interpretamos. ¿Por qué se produce esta zona de pérdidas? Por causa del coste fijo. Porque el coste fijo es de 500, el precio es de 30. Si averiguamos, por ejemplo, un coste medio de la zona de 10 unidades, vemos que nos saldría cada unidad a 50 euros. Si el precio es de 30, tenemos que tener pérdidas necesariamente. Bien, pues entonces siempre el causante de esta zona de pérdidas va a ser el coste fijo, de esta primera zona de pérdidas. Después se abre una zona de beneficios porque los ingresos se sitúan por encima de los costes. En esta zona es donde tenemos que localizar el punto óptimo de producción. En principio es donde haya más beneficio, pero sabemos que el punto óptimo de producción es aquel sitio donde el coste marginal coincide con el ingreso marginal. No hemos calculado el ingreso marginal, pero sabemos que en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al ingreso medio y es igual al precio. Por lo tanto, vamos a buscar un coste marginal que coincida con el precio. Vamos a la tabla y vemos que en el punto de 60 unidades de producción hay un coste marginal que coincide con el precio.
y aquí tendríamos nuestro punto óptimo de producción. Y por último vemos que hay una segunda zona de pérdidas. No tiene por qué haber esta segunda zona de pérdidas, en este caso sí, pero no tiene por qué aparecer. Si aparece, el causante no es el coste fijo, en este caso porque hay muchas unidades producidas. Siempre que aparece una segunda zona de pérdidas, el causante es el coste variable, o bien por una mala asignación de recursos, o bien una mala utilización de tecnología, o cualquier cosa que haga que los costes variables se encarezcan un montón. Y de esta forma tenemos el comentario del gráfico hecho.